Bienvenidos a Everardo Radio. Everardo Radio. Temas para la vida actual. Redes sociales. Everardo Camacho en Facebook y @Everardo Locutor en Twitter. Encantado de poderte acompañar nuevamente aquí en tu casa, en Everardo Radio. Mi nombre es Everardo Camacho, bienvenido, bienvenida. Y bueno, el tema de hoy es un tema que me han pedido muchísimo, más que otros temas. El tema es, para bien la oreja, superando las pérdidas. Y yo diría, afrontando el duelo. Porque afrontar el duelo de perder a alguien o algo puede ser tremendo. Y cuando escuchamos la palabra duelo, sí, nuestra mente va directamente hacia la pérdida de un ser querido. Que se nos muere el abuelito, que se nos muere el mejor amigo, que se nos muere a lo mejor la pareja, un hijo. Híjole. Pero el duelo puede vivirse también en distintos ámbitos de la vida. El duelo es una respuesta normal que se tiene ante la pérdida de algo o de alguien importante. El duelo, sí, es un proceso que va teniendo distintas fases que deben de ser comprendidas, que deben de ser entendidas para poderlo superar. ¿Por qué algunas personas se sobreponen mejor que otras? ¿Existirá una receta para sobreponerse más rápido? ¿Qué sucede con las cosas materiales? ¿Qué sucede con aquellas personas que tenemos cerca o que están lejos de nosotros, pero a las cuales les tenemos muchísimo cariño? ¿Puede volverse complicado el duelo? ¿Dolerá toda la vida? ¿Y en qué momento se convierte en algo patológico? La tanatóloga Ena Treviño, aquí en casa, en Everardo Radio. La elaboración del duelo significa ponerse en contacto con el vacío que ha dejado la pérdida de lo que no está, valorar su importancia y soportar el sufrimiento y la frustración que comporta su ausencia. Jorge Bucay. Everardo Radio. Ena Treviño, bienvenida. ¿Cómo estás? Bien, Everardo, muy contenta de estar aquí. Feliz. Oye, un tema bien difícil porque a todos en algún momento nos ha ocurrido perder ya sea a la pareja, la chamba, la casa o el auto o 50 pesos o hasta un familiar que ya haya fallecido. Y en todo momento existe un dolor y existe pues ese duelo, ¿no? Decir, chin, ¿en qué momento pasó y por qué? Perder cualquier cosa nos duele. Las pérdidas es algo innato, algo inherente, algo que nos acompaña todos los días. Muchas veces las pérdidas las asociamos únicamente a la muerte, a la pérdida de un ser querido, a la muerte de una mascota, pero en realidad pérdidas tenemos todos los días. Todos los días, exactamente. Fíjate, desde que nacemos. Desde el cabello, ¿no? Que ya se te cae. No, eso duele y duele mucho. Pero cuando nacemos, nuestra primera pérdida inconsciente, el nacimiento. Sí, la separación de la madre, ¿no? Estábamos calientitos, alimentados, a gusto. Y de repente sale al mundo con frío, a que te alimenten. Claro. Entonces, esa es la primera pérdida que nosotros tenemos, la pérdida de perder el vientre materno. Y de ahí todos los días nosotros vamos teniendo pérdidas. Hay algunas que nos damos cuenta, todas lo que nosotros llamamos las pérdidas conscientes. ¿Qué son cuáles? La enfermedad, perder la salud es una de las pérdidas más grandes que tenemos. Claro. Pero nos damos cuenta de ella hasta que la perdemos. Por supuesto. Mientras estamos sanos, ¿quién está preocupado por la enfermedad? Nadie. Exacto. ¿No? Entonces, cuando nosotros perdemos la salud es cuando nos damos cuenta de lo que vale tener salud. Otra pérdida consciente, las cuestiones materiales. ¿Sí? Que a veces eso duele mucho y no tendría por qué ser. ¿Qué tal que te digo que se te perdió tu celular? Sí, no, bueno. Hoy nos morimos, Sí. Hoy nos morimos sin celular. Entonces, es una pérdida. El que te quedes sin automóvil. Por supuesto. Un choque y te quedas 15 días sin coche. Entonces, ¿por qué cuando perdemos las cosas las tenemos que valorar? Solo en ese momento nosotros le damos ese valor, esa importancia.
De pérdidas materiales podríamos hablar todo. Claro que hay unas más importantes que otra. Por ejemplo, el cambiarte de casa es una pérdida. ¿Sí? Aunque ya sea la casa nueva y tenga jardín más grande. Y el ¿no? mejor lugar y mejor zona y más padre, más cerca de tu trabajo, pero estás perdiendo tu ambiente. Claro. Estás perdiendo la tortillería y la carnicería Claro. y la tintorería y a tus vecinos. Por supuesto. Estás Pero perdiendo... también estás perdiendo, perdón que te interrumpa, tus vivencias y todo lo que pasó dentro de esa casa. Así es. Híjole, yo me acuerdo que cuando tuve que mudarme de casa de mi abuela, donde viví muchos años, pues fue donde aprendí a caminar, ¿no? Ujú. Y de repente, sopas. Esa casa se tiene que vender. Era una casa maravillosa que me encantaba. Y se tiene que vender. Y entonces te das cuenta de todo lo que creciste, lo que viviste, todo lo que hubo dentro de esa casa. Incluso, bueno, falleció mi abuela y yo me quedé en esa casa, ¿no? Exacto. Entonces, ¿qué carga emocional tenía esa casa? Impresionante. Entonces, no solo es perder la casa material, Ujú. sino todo lo que se queda dentro de esa Las casa. vivencias, los Las recuerdos. vivencias, los recuerdos, el haber a lo mejor jugado ahí con tus primos, crecido con tus hermanos, todas esas cosas, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué debemos de hacer ante ese cambio, ante esa pérdida de esa casa de la abuela? Hay que aprender a despedirnos. Por supuesto. Nosotros, ante cualquier pérdida, vamos a elaborar un duelo. Y ese duelo lo tenemos que trabajar. La mejor manera de trabajar un duelo es despidiéndonos, es cerrando círculos, es agradeciendo, es recordando, salir de esa casa y despedirnos y decir, gracias por lo que viví aquí. Gracias, abuela, por lo que compartimos. Y que a veces uno dice, bueno, ya me despedí, pero sigue pasando el tiempo y dices, ay, cómo me gustaría seguir ahí en la casa, o cómo me gustaría seguir con tal persona, ¿no? A lo mejor hablando de una relación. Claro, es que el dolor nunca va a terminar, ¿no? Una cosa es que nosotros cerremos un círculo, que nosotros trabajemos un duelo, y otra cosa es el dolor que queda. Obviamente no es el mismo del primer momento, Por no es lo supuesto. mismo cuando tú acabaste la primera semana que te fuiste a otra casa y te sentías que no conocías a nadie, que dónde estaban tus cosas guardadas. Pero siempre va a quedar esa añoranza, ese pequeño sentimiento dentro de nuestro corazón y que nos hace también como recordar lo que significó cada una de esas Claro. pérdidas, ¿no? ¿Qué es lo más difícil que se vive cuando hay una pérdida, sea la que sea? La ausencia, la carencia, lo que estamos nosotros perdiendo. Nosotros siempre después de un proceso de duelo, después de una pérdida, va a venir el duelo. Pero esa pérdida tiene que traer consigo una ganancia. Si nosotros no tenemos una ganancia, sufrimos a lo güey, Por supuesto. ¿no? Y hay personas que no superan esa pérdida, es decir, pasan los años y siguen recordando a la abuelita que ya falleció, o al tío, o a la esposa, o etcétera, etcétera, y no superan. Pues, ¿qué sentido entonces tiene la vida cuando no superas que ya una persona no va a estar, porque ya no va a estar? Y no solo es la persona, es la situación. Como decíamos, es la casa, es el trabajo. Hoy en día vivimos una situación de falta de trabajo real, Real. completamente real. Entonces, ya no tengo ese trabajo que me daba una seguridad, que me permitía darle una tranquilidad a mi familia, a un determinado estatus de vida. Hoy ya no lo tengo. Claro. Ahí viene la actitud, el sentido que yo le doy a mi pérdida. ¿Me quedo llorando porque ya no tengo ese trabajo, porque ya no vivo en casa de la abuela, porque se me perdió el celular? O mejor me levanto y digo, va, Exacto. ¿qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer? Hay personas que se quedan ahí en el hoyo. Totalmente. Y ya sea por muerte, ya sea por trabajo, ya sea por un cambio en la situación económica. Ahí es donde viene la actitud y entonces de decir, ¿con qué me quedo? Y muchas veces no se da uno cuenta de que está pasando por eso, ¿no? A lo mejor ya me quiero hacer la víctima. Claro, influyen ya otras cosas, ¿no? Pero a lo mejor me quiero hacer la víctima y estoy aferrándome a esa emoción que por supuesto es negativa, ¿no? ¿Y qué es lo que debemos hacer cuando
cuando sucede esto? Es decir, ¿en qué momento me doy cuenta que ya debo de recurrir con un profesional? Bueno, pues si cada una de las pérdidas nos pidieran a nosotros ayuda como tanatólogos, como psicólogos, por las pérdidas, bueno, esto sería lo máximo. Ya tendrías 2 mansiones. Exactamente. Pero no, la mayoría de las pérdidas nosotros las manejamos cotidianamente. Bueno, hay unas pérdidas, las pérdidas de las etapas de la vida. Ok, ¿Sí? Eso es interesante, claro. O sea, nosotros cada día vamos pasando a otra etapa. Por decirte algo, ¿qué pérdidas y qué ganancias van teniendo los niños a lo largo de su crecimiento? Un niño, un bebé, depende completamente de su mamá, ¿sí? Por supuesto. En el momento en que el niño empieza a caminar, empieza a tener pérdidas, ¿no? Su mamá ya no lo carga todo el día, o ya le dice que vaya por su chupón, pero el niño gana libertad. El niño puede deambular y puede ir por su mamila, por su chupón, por una galleta. Siguen pasando los años, después el niño entra al kinder y que pierde la compañía de su mamá. Claro. El no estar con su mamá todo el día. Pero también que gana relacionarse con otros niños, sociabilizar, cosas, claro. Tener nuevas actividades, dibujar, todo esto. Y así en cada una de las etapas de nuestra vida vamos teniendo pérdidas, pero tenemos que ir teniendo ganancias. Claro. Mientras nosotros la ganancia sea mayor que la pérdida, no la vivimos como tal. Malo es cuando la ganancia no nos da. Por ejemplo, llega un momento en que yo necesité lentes. Ya no sabía, más bien, si alargarme el brazo o hacerme lentes, porque cada vez tenía que alejarme más las cosas. Okay. La pérdida no fue de un día para otro, es una pérdida paulatina, pero en un momento te das cuenta que tienes Te vas adaptando. que usar lentes, ¿sí? Y entonces, ¿qué me está diciendo que tengo que usar lentes? Pues que ya no veo igual, ¿no? Igual va pasando con la pérdida auditiva, igual va pasando con una serie de capacidades que como de las personas en conforme van creciendo van perdiendo, movilidad, elasticidad, pues no sé, muchas cosas, ¿no? Entonces vamos teniendo todas esas pérdidas que son producto de las etapas de la vida. Por supuesto. No es lo mismo ser un joven que un adulto, que un adulto joven, que un adulto avanzado. Digamos que nos dolerá tantito que dices, híjole, antes yo aguantaba 3 kilómetros corriendo y ahorita ni 2 cuadras, ¿no? Así es. La etapa de los nunca. Exacto. Es que a mí yo nunca me había dolido esto, pues hoy te duele, ¿no? Entonces, esa también es una de las pérdidas que tenemos de manera inconsciente. Pero ya cuando lo haces consciente ya te das cuenta que ya no puedes correr los 3 kilómetros o que ya tienes que leer con lentes. Entonces, tú me decías, ¿cuándo pedir ayuda? Cuando algo se vuelva inmanejable. Nosotros le llamamos un duelo patológico. Cuando tus actitudes son muy extrañas, cuando ya haces cosas que no son, ya no son reales, ya están fuera de, por ejemplo, en la muerte de alguna persona y que tú le sigas llamando a comer. Híjole, ¿Sí? qué fuerte. Sí. O que tú digas, ¿se murió fulanito? No se murió, está de vacaciones, él va a regresar. Por Esa eso, negación. esa negación como una etapa, como la primera etapa del duelo, ¿no? Una negación absoluta. Cuando ya se hacen cosas que no son lógicas, que, te digo, y sobre todo van mucho en este sentido, que se está esperando a la persona. Y que en ocasiones llega a suceder, a lo mejor, no durante varios meses, bueno, puede suceder que sí, pero a lo mejor en esa etapa de shock, ¿no? En la que estás velando a esa persona y puedes decir, no, ya nos tenemos que ir porque le tengo que dar de cenar, a lo mejor, ¿no? Ya después, pues, asimila uno. Y esa puede ser una reacción todavía como de confusión, de incertidumbre, pero si estamos hablando que pasan 2 años y que tú sigues hablando que va a llegar a cenar la persona, ya es patológico. Bueno, pues días, ¿no? Sí. O meses. Ahora, también cuando la persona no puede iniciar una nueva, o sea, no puede continuar con su vida, que realmente una pérdida lo paraliza. Lo paraliza, lo lleva a un estado de profunda depresión. En
en el proceso de duelo también otra de las etapas de las que habla Elizabeth Kubler-Ross es la depresión. Pero es una depresión exógena, una depresión de afuera hacia adentro, ¿sí? ¿Y cómo es eso? Es algo que es provocado por un evento desestabilizador que llega y que me mueve toda mi rutina diaria, ¿sí? Okay. Entonces, cuando yo me doy cuenta lo que sucedió, claro que estoy en una depresión, pero no es una depresión como tal, una depresión endógena producida por alteraciones neurológicas, por falta de litio, por una serie de cuestiones. Entonces, es una depresión exógena, causada por un evento externo. Esa es la depresión que nosotros manejamos durante el proceso de duelo. Muy bien. Pues mi querida Ena, ¿te parece si vamos con los testimoniales y regresando me dices en qué situaciones es muchísimo más dolorosa una pérdida? Claro que sí. Estás en Everardo Radio y nosotros regresamos. Everardo Radio. Redes sociales. Everardo Camacho en Facebook y @Everardo Locutor en Twitter. ¿Te ha sido difícil superar una pérdida y cuál fue? Para mí una de las pérdidas más difíciles de superar ha sido la muerte de mi abuela. Ya tiene algunos años. ¿Qué te funcionó para sobrellevar esa pérdida? Lo que me funcionó en ese entonces, yo estaba muy pequeño, era tratar de aceptar la realidad y tratar de distraerme con otras cosas, algo que me gustaba. Solamente así lo podría olvidar, lo podía superar. ¿Crees que se supere del todo? Se puede superar, sí se puede superar después del tiempo, después de aceptarlo. No se te olvida, pero sí lo puedes superar. ¿Te ha sido difícil superar una pérdida y cuál fue? Sí, la muerte de mi mamá, que era mi amiga, mi socia, mi todo. ¿Qué te funcionó para sobrellevar esa pérdida? Yo creo que meterme mucho en mi trabajo y obviamente amigos y familia. ¿Crees que se supere del todo? Esa pérdida en especial no, por más cursos y cosas que tomé durante mi proceso de adopción, sobre todo el tema de pérdidas y todo, pues no, o sea, ahora ya lo tengo más digerido, pero de extrañarla y eso, o sea, una mamá no creo. Yo creo que es de las pérdidas más fuertes. Everardo Radio. Pues ahí está, mi querida Ena. Siempre nos vamos hacia la pérdida de un ser querido. Así es, ¿no? porque es lo que más nos duele. Aquí, muy interesantes estos testimoniales. Yo te podría decir dos cosas. Aquí entra un concepto muy importante que es el apego. ¿Sí? ¿A qué nos apegamos nosotros? A todos nuestros objetos de amor. Ok. Principalmente, ¿cuáles son estos objetos? La familia. La familia. Aquí estamos hablando de dos relaciones muy cercanas, la abuela y la madre. Qué bueno que dicen estas personas que claro que no, que nunca van a dejar de sentir algo, y es completamente real. Una madre que me crió, me formó, me dio todo lo que ella es. A veces las personas nos quieren apurar en nuestros procesos de duelo. Ay, ya pasaron 6 meses y tú sigues llorando. ¿Qué te pasa? Si yo viví con ella toda mi vida, Sí. ¿por qué la voy a invitar a olvidar en 6 meses? Y aquí de eso hablamos. No es nunca olvidar. Es simplemente recolocar en otro lugar de nuestra vida. Claro. Ponerla en otra Ponerla posición. en otra posición. O sea, ya no está físicamente aquí junto de mí. Ya no tengo esa llamada diaria o ya no tengo esa cercanía, esa posibilidad de abrazarla, de besarla, pero está dentro de mí. Y son personas que dejan huella en nosotros. Por eso, los abuelos, los padres, los hermanos, los hijos, son las personas más importantes que tenemos y jamás las vamos a olvidar. Por supuesto. Algo muy importante que aquí me gustaría tocar es, por ejemplo, la tanatología. Ella decía, por más cursos, por más todo que he tomado, no. La tanatología no es una anestesia. La tanatología simplemente nos ayuda a poner a cada cosa en su lugar y nos ayuda a vivir, nos enseña a vivir el hoy.
vive el hoy, vive bien para que mueras bien. Entonces, ¿qué va a pasar? Para que a la gente que yo tenga ahorita, que yo tengo ahorita junto de mí, que yo puedo tener cerca, yo la acompañe, yo la visite, para que el día que falten, ellos o yo, Claro. porque nadie tenemos, no porque Sí, mis sí, padres sí. sean mayores, van Por a supuesto. faltar antes que yo o van a morir antes que yo, que los disfrute, que les diga que los quiera, que les agradezca todo lo que han hecho por mí, ¿sí? Y Por así el supuesto. día que falten, que me va a doler, claro que me va a doler y muchísimo, ¿sí? Claro. Pero voy a estar tranquila de que también en vida yo di lo que pude. Y justamente la pregunta del bloque anterior era ¿en qué situaciones es más dolorosa una pérdida? Y entonces comentas esto de decirles todos los días a las personas que las quieres, que estás con ellas. Y yo creo que un factor imprescindible para que sea dolorosa esa pérdida sea que no tengas ese contacto con ese ser que quieres, a lo mejor por X o Y situación, a lo mejor porque se pelearon, a lo mejor porque no sé. Así es. El nosotros cerrar los círculos en nuestra vida es algo muy importante. ¿Qué es cerrar los círculos? Es concluir lo que tenemos pendientes. Lo que tenemos pendiente nosotros. Te hablo vamos a empezar. Yo pienso que todas las personas tenemos el cajón de los papeles hechos un desastre. Echas ahí los estados de cuenta, la luz, el teléfono, el gas, todo. Y cada que lo abres, se te paran los pelos. Ya no sabes ni por dónde. Ni por dónde empezar. Y un día te decides arreglar ese cajón. ¿Sí? ¿Cómo te sientes después de que arreglas ese cajón? Dices, maravilloso. Maravilloso. Bueno, lo abres y hasta se te sale porque pesaba tanto, ¿sí? Que hoy... Y empieza uno nuevamente a acumular, pero ya sacó uno lo de todo un año, Por cuando supuesto. menos. Eso es cerrar los círculos. Si nos hace sentir bien acomodar un cajón, ¿cómo no nos va a hacer sentir bien arreglar un problema con el tío, con el amigo, con el primo, con el hermano que tenemos pendiente? Por supuesto. Esos cierres emocionales, para eso también esos son momentos de pedir ayuda. Yo no sé cómo acercarme a esa persona que me dañó o que dañé, ¿sí? ¿Cómo empezamos a trabajar este tipo de cosas? Responsabilizándonos. Porque siempre nos sentimos víctimas. Claro. Y sí, nadie sí. es víctima. Por supuesto. No hay buenos ni malos en esta vida, ¿sí? Entonces tenemos que asumir nuestra responsabilidad. Claro. Y en el momento en que nosotros empezamos a asumir nuestra responsabilidad y a ser consciente de en nosotros, qué podemos hacer nosotros para solucionarlo, las cosas empiezan a cambiar. Por supuesto. Entonces ese es otro muy buen momento de pedir ayuda. Oye, ¿y en qué momento es más dolorosa una pérdida? Es decir, a lo mejor me dolió más perder una relación amorosa que perder a alguien que falleció. No hay un dolorómetro. Mucha gente que me está oyendo me va a decir, Sí. oye, no, si fallece alguien te va a doler muchísimo más. Bueno, pero depende de cada persona y de Así verdad que he es. conocido casos que son muy extraños, muy distintos. El duelo es un proceso natural, individual, inevitable y portador de crecimiento. ¿Por qué es un proceso natural? Porque viene, o sea, no nos pide permiso. Después de una pérdida viene un duelo. Se presenta de manera natural. Es individual porque cada persona lo vamos a vivir de una manera única. La unicidad del ser humano. No podemos comparar los duelos. Por supuesto. Es inevitable porque se presenta de esto, porque no podemos decir, no, eso a mí no. Pues no sé, se murió mi perro, pero no me va a pasar nada. O perdí mi celular y no va a pasar nada. O se enfermó, me dieron un diagnóstico terminal y no pasa nada. Entonces es inevitable. Y lo que decíamos, portador de crecimiento. Siempre nosotros vamos a buscar esa parte. Y muchas veces por eso los duelos se complican, porque se cree que fue nada más el sufrimiento como tal. Cuando nosotros le encontramos ese crecimiento, cuando le damos ese sentido al sufrimiento, es cuando la persona se empieza a recuperar. ¿Cuándo dolerá más? ¿La primera vez que nos ocurre? ¿O la segunda? ¿O la tercera? ¿O depende del contexto? Bueno, sí se va haciendo de alguna manera un poquito de callo, vamos a decir. Exacto. Sin embargo, cada pérdida va a ser completamente diferente a la otra. Y claro, hablando
No va a ser lo mismo perder un coche que perder a un familiar. Por supuesto. No va a ser lo mismo perder a un abuelo que a un padre. No va a ser lo mismo perder a un hijo. Fíjate qué curioso. A mí me dolió muchísimo. Mi primer perro, cuando falleció, pues yo tuve que tomar la elección de dormirlo porque ya tenía cáncer y bueno, ya era todo un asunto. Tuve que tomar esa elección con mi mejor amigo, porque además éramos brothers, ¿no? Mi perro y yo. Entonces, tomar la elección de quitarle la vida. 2, pues era ya una situación muy difícil porque la calidad de vida que iba a tener iba a ser pésima. Y 3, lo que me dolió fue pues que yo no sabía realmente qué sentía, ¿no? No te puedes comunicar de igual forma con un animal que con un humano, ¿no? Y entonces cuando fallecían mis ¿mascotas? No, mis seres queridos o mis familiares, pues yo no les lloraba tanto como le lloré a mi perro. Entonces me decían, ¿tú estás loco? No, pues es que con ellos yo ya conviví, yo ya supe qué rollo y estoy tranquilo por ese lado, pero con mi perro no, ¿no? Ahí como que se quedó, yo quise interpretarlo así, se quedó como abierta esa situación de, pues, ¿qué pasó contigo, no? ¿Cómo estás o qué sentiste, no? Claro, la pérdida de la mascota es una pérdida muy importante. Y nosotros aprovechamos mucho a hacerles como a enseñar a las mamás, sobre todo que es con las que más trabajamos, cómo aprovechar la muerte de una mascota para iniciar a trabajar con los niños el proceso de muerte. Cuando muere la mascota en nuestra casa, no sé si a ti te haya pasado, pero a mí sí me pasó algunas veces que se moría la tortuga y corría inmediatamente a comprar otra tortuga. Ahora que me oigan mis hijos lo van a saber. A traerles otra tortuga para que no se dieran cuenta, porque yo sabía que iba a haber drama. Y si era un pececito pasaba lo mismo, ¿no? Oye, no te decían, oye, pero ¿dónde quedó la manchita que tenía? Nunca faltó eso, ¿no? Pero ¿qué pasa cuando es un perro? Además, el grado de apego es mucho más grande con un perro. No podemos sustituirlo. No podemos encontrar el mismo perro. Por supuesto. ¿No? Entonces, es una manera de que nosotros enfrentemos a los niños a la muerte y que les enseñemos lo que es. ¿Qué debemos de hacer? Dejar que el niño llore. Darle la posibilidad de que se desahogue. Si tenemos la oportunidad de que se despida, eso sería buenísimo. Maravilloso, claro. ¿No? Si no fue un atropellamiento, vamos a decir, si fue una enfermedad. Que el niño tenga la oportunidad de despedirse de su mascota, de decirle adiós, de agradecerle, de compartir con su perrito todas las aventuras, ¿no? Nosotros como incitarlos a que hagan ese tipo de cosas. Y después tener un funeral. Porque el funeral es una parte muy importante para el proceso de duelo. Es cerrar ahí, Sin ¿no? funeral no puede empezar un proceso de duelo. Y de eso hablaremos después. Nada más vamos a terminar con las mascotas. Nosotros podemos, pues no sé, en un parque, en nuestra casa, en algún lugar. Ahora ya hay muchas incineraciones de perros, ¿no? Donde poder incinerarlo y nosotros... Hasta cementerios de mascotas. Hasta cementerios de mascota, pero todavía comúnmente en nuestra casa, en el parque más cercano, podemos llevarle su crucecita, sus florecitas y darle al niño tiempo de que procese esa muerte antes de traer otro a la casa. Claro. Porque lo que queremos es eso. Que el niño no sufra. El sufrimiento nosotros tenemos que tomarlo como un maestro de vida. Las situaciones de sufrimiento es lo que a nosotros nos hace crecer. Y a los niños tratamos de evitárselo. Híjole, y eso es precisamente, como lo dices, lo que tratamos de evitar. Evitamos sufrir, evitamos... Y entramos en zonas de confort en nuestra vida precisamente por eso. Y después, cuando ya son adolescentes, nos quejamos de que no hay tolerancia a la frustración, que no hay una serie de cosas, pero nosotros desde chiquitos, que lloren, no pasa nada. Y bueno, sí, se murió el perro y es doloroso, pero esta es la vida. Finalmente es una realidad. Sí. ¿No? Y todos vamos para allá. Y todos, porque es lo único seguro con lo que nacimos. Por supuesto. Lo único, garantizado 100%. Entonces, podríamos aprovechar ese tipo de cosas. Que a ti o a muchos, a lo mejor el perro les duele más que la muerte de alguien, es por eso.
porque tú convivías con él todos los días. Y a lo mejor Todos al los tío días. que se murió lo viste 2 o 3 veces en tu vida. También puede ser, No, sí, claro. no, o sea, pues sí, se murió el tío Pepe, oye, qué pena, pero yo nunca lo vi. No me decía nada. a Vivía en mí. Baja California. Exacto. Nada más lo veía en Navidad. Entonces, de ahí es de donde viene. ¿Qué cercanía, qué apego tengo yo con las cosas, con las personas para que yo las pueda extrañar? Por supuesto. Oye, vámonos al terreno de la pareja. ¿Qué pasa cuando pierdes, no sé, a tu primer amor? Cuando pierdes tu matrimonio. Híjole, y esos son temas hoy de lo más cotidiano. La pérdida del primer amor a todos Sí, nos quiebra el queso. Nos queremos cortar las venas con galletas de animalitos. Exactamente. Es una de las grandes decepciones de nuestra vida, Claro. perder el primer Sí, amor. sí, sí. Y pues bueno, se siente que nunca más en la vida vas a rehacer tu vida y sí, como tú dices, el suicidio con las galletas de animalitos, ese es el primer pensamiento que se tiene, ¿no? Pero de ahí también se va creando como una forma de vivir, una forma de terminar las relaciones, de cómo terminar bien una relación para que no nos haga tanto daño. Y no Exacto. tener a la otra como el salvavidas. Ah, ya terminaste con fulanito, pues mira, te voy a presentar a menganito. No, vamos a darle Que se tiempo. da mucho, ¿eh? Y sobre todo en la adolescencia. Sí, en la adolescencia Sí. muchísimo. Vamos entonces orando con otro o con otra para olvidar. No. Como la tortuguita. Exacto. Hay mejor que cerrar. Claro. Hay que cerrar eso, ¿no? Darle el tiempo al corazón a que se recupere para poder iniciar una nueva relación, porque si no, ¿qué vamos haciendo? Relaciones conflictivas. Claro. Sí, vamos empezando a repetir patrones. Exactamente, y lo mismo. Ese repetir patrones también vienen mucho dado por las conductas aprendidas. Y no, hay que romper ese patrón y decir qué es lo que yo quiero, qué fue lo que no me gustó de esta pareja, qué fue lo que yo no toleré para no volver a caer en el mismo patrón. Porque seguimos con estos patrones, patrones, y se llega al matrimonio Por en supuesto. muchas ocasiones. Fíjate, qué importante. Y hay muchas personas que precisamente, es que me lo agarro golpeador, o me la agarro muy amiguera, o no. Pues sí, pero las sigues buscando igualitas, compadre. Las buscas en el mismo lugar, ¿No? ¿no? Entonces, no, hay que romper ese patrón porque llegan al matrimonio y los matrimonios están durando muy poco tiempo. Sí. Esa es una Sí. verdadera... Y si le sumamos la falta de valores que Así existen, es. dispositivos móviles, que todo el mundo está con su teléfono, ya no pelas a quien tienes al lado. Muy ¿No? cerca de los lejanos y muy lejos de los de Exacto. cerca, ¿no? Por supuesto. Pero sí, son situaciones que se van repitiendo y bueno, pues el divorcio puede ser otro gran tema, Claro. una gran pérdida porque afecta no solo a una pareja, Claro. afecta a la familia Por supuesto. y afecta a amigos, afecta a las dos familias que se quedan y pues son duelos que hay que ir elaborando. Imagínate, ya decidiste que con esa persona ibas a estar toda tu vida y resulta que no. Y entonces las amistades que tenías en Así común, es. y sí, engloba absolutamente todo. Entonces se vuelve ahí, se desencadenan. Nosotros podemos decir la pérdida por divorcio, pero no solo es el divorcio lo que se pierde. Se pierden muchísimas otras cosas. Se Claro. pierde la seguridad, se pierde la confianza, se pierde la tranquilidad, muchas amistades. Que algunas tienen que tomar de- partido por una, claro. por otra. En fin, son muchas las pérdidas que hay a raíz de un divorcio. Y ahí, ¿qué se debe de hacer para superarlo? Antes que nada, trabajar con uno mismo. Y hasta que uno esté bien, no puede iniciar otra relación. Y ahí viene. Me siento muy sola, me siento muy solo, no puedo quedarme así, quiero buscarme otra pareja. Y entonces se vuelve a caer en los Bueno, mismos pues patrones. Juanito del trabajo me anda echando los canes. Así es. ¿No? Aprovecho. Pero no, primero tiene que hacer un trabajo donde se termine con una relación. Nosotros, Claro. eso yo quisiera que quedara muy claro, que nosotros tenemos que cerrar cada uno de nuestros duelos, ya sea de manera personal, o sea, yo solo o pidiendo Claro. ayuda. Y, Ena, ¿qué consecuencias trae el no superar una pérdida? El no superar una pérdida te viene
que con cualquier cosa se puede activar. No sé si te ha pasado a ti que has ido a un velorio donde ves a una persona que está verdaderamente destrozada, llora como una Magdalena y dices, híjole, esa es mi amiga lejana. ¿Qué le pasa? ¿Por qué está así? Es porque no tiene un duelo cerrado. Es porque está reviviendo en ese momento todo lo que pasó. Fíjate que yo tuve un paciente que muere su papá. Él ha de haber sido un muchacho de unos 25 años y entonces inmediatamente esas cargas que vienen por parte de la madre y toda la familia, ahora tú eres el hombre de la familia. Sopas. ¿No? O sea, tú, 3 o 4 hermanos más pequeños que él, pero te digo, él tenía no más de 25 años. Y entonces tú eres el que tienes que hacerte cargo. Entonces, pues entre el shock, el papá muere de un infarto, el shock de la muerte, trámites, pues todo el trámite que lleva la muerte y los funerales y todo esto, ¿no? Y entonces hacerse cargo del negocio del papá, todo esto. Entonces, el muchacho cuando se da cuenta ya está enrolado, casi siendo el padre de familia y el ejecutivo, que era el papá. Híjole, yo no sé qué le daba más estrés, si haber perdido al papá. Exacto. O tener que hacerse cargo de toda la familia. Exacto, son una carga durísima, ¿no? Ni siquiera puedes vivir el duelo. Entonces, ¿qué sería? Como a los 8 o 10 meses muere su perro, volviendo a las mascotas. Y esa muerte ha sido devastadora para él. Más que el papá. Más que el papá. Entonces, llega un momento en que se pone tan mal por la muerte de su perro, que después de unos meses me contacta y me cuenta toda esta historia. Pues rascándole, lo que él necesitaba trabajar era el duelo de su padre. ¿Sí? Wow. Entonces, trabajamos el duelo de su padre y por supuesto que trabajamos el duelo de la mascota porque también para él fue su compañero, fuerte, su amigo, su todo. Pero ahí es donde se quedan muchos duelos sin concluir. Entonces, sí vale la pena trabajarlos. Pues mi querida Ena, ¿te parece si regresamos con las sugerencias para superar cualquiera de las pérdidas en nuestra vida? Claro que sí. Y nosotros regresamos. Everardo Radio. Regresamos, mi querida Ena, con las sugerencias para superar cualquier pérdida en nuestra vida. Sópatelas. Pues yo creo que la mejor sugerencia es vivir. Es vivir el hoy. Disfrutar lo que estamos haciendo. Disfrutar la vida. Oye, pero me está yendo mal de lana, me está yendo no sé qué. Pues disfrútalo. Hay que encontrarle, hay que darle la vuelta. Hay que encontrarle el lado donde nosotros podamos realizarnos, donde podamos ser felices, donde nosotros no encontrar una zona de confort, pero sí encontrar una zona de tranquilidad. Pérdidas vamos a tener siempre. Por supuesto. Entonces, si nosotros vivimos el hoy y hoy doy lo mejor de mí, doy amor, agradezco, comparto, quiero, yo creo que es la mejor forma de trabajar las pérdidas. Y aceptar que es parte de la vida, ¿no? Aceptar que es parte de la vida, eso es algo importantísimo. Por supuesto. Si nosotros adecuamos a nuestra vida, si nosotros integramos cada una de las cosas que podemos perder, ¿qué podemos perder? Todo. Todo. Si hacemos una lista de pérdidas, nos dan las 3 de la mañana. Por supuesto. ¿No? Pero cada una de esas pérdidas, darles el valor que realmente tiene. Valorar. Saber cuando que lo tenemos, por supuesto. Lo tengo hoy, lo valoro, lo disfruto, lo comparto. ¿Sí? No quiere decir que el día que muera, sobre todo algún familiar, algún amigo querido, no vaya a sufrir. Claro que voy a sufrir y tengo que sufrir. Y esa es una recomendación. Hay que llorar las pérdidas. Hay que no tratarnos de llenar de actividades después de una muerte. No, hay que darle su tiempo al proceso de duelo. Hundirnos en nuestro dolor. Por eso las abuelitas se ponían de negro, por eso no prendían el radio, vivían un verdadero duelo. Ahora nos queremos llenar de actividades. No, regreso a mi trabajo para que yo no... No, date una semana de vivir tu duelo. Y después trata de ir volviendo poco a poco a tu vida diaria. Oye, ahorita que estabas comentando esto, me acordé de que alguna vez troné con una novia, ¿no? A la cual quise mucho. Y entonces me vio mi papá, yo creo que ya había pasado tiempo y yo seguía en el duelo. Me dijo mi papá, oye,
ya deja de llorar. Te vas a acabar las lágrimas y todavía le tienes que llorar a muchas más. Y me quedé, tienes toda la razón, papá. Y a partir de ahí, y a partir de ese comentario, creo que mis duelos no fueron tan graves, ¿no? Como que decía, pues sí, ya Pues se sí. terminó esta relación que seguía, pues ni modo, la que sigue Exacto. en el momento que tenga que suceder. Ahora, hay pérdidas que podemos nosotros volver a recuperar de alguna manera, aunque no sea la misma, ¿no? O sea, pero a lo mejor una pareja, a lo mejor un trabajo, un coche, un anillo, lo que tú quieras, la muerte no. Claro. Esa es la única que nosotros tenemos que pensar, que nuestra relación con las personas, tenemos que cuidarlas, tenemos que apapacharlas, tenemos que consentirlas. Pues ahí está. Mi querida Ena, ¿algo que quieras agregar o algo con lo que quieras concluir? Pues yo nada más les diría que la tanatología es una magnífica alternativa para la vida. Así es que ahí está. Oye, ¿dónde te podemos encontrar? Redes sociales, si es que tienes redes sociales, página de internet, ¿dónde te podemos encontrar? Te doy mi página www.clinicaborboleta.com, en Twitter como Clinic Borboleta y en Facebook Clínica Borboleta. ¿Y correo electrónico tendrás? Ena con doble N, ENNA, @clinicaborboleta.com. Así es que ya lo saben. Si están pasando por un momento difícil y dicen, híjole, de plano, yo ya no puedo, pues vayan con mi querida Ena porque es la mejor. Así es que ya lo saben. Ahí están las redes sociales. Fue un placer tenerte aquí en Everardo Radio y ya platicaremos de muchísimos más temas. Claro que sí. Muchísimas gracias por la invitación. Gracias a ti. Recuerda que en www.everardo-camacho.com tengo contenido adicional y gracias a ti que nos escuchas en España, que nos escuchas en los Estados Unidos, en Argentina, en Colombia, en Perú y en todos los países donde llega Everardo Radio. Mi nombre es Everardo Camacho y nos escuchamos en la próxima emisión. Everardo Radio. Everardo Radio. Temas para la vida actual. Redes sociales. Everardo Camacho en Facebook y @Everardo Locutor en Twitter.